Buenos días a todos. Una consulta, ¿alguien vio el canal de YouTube donde está la clase? Yo no. ¿O se los mando ahora por el chat? Sí, mándalo por el chat, por favor. Ya. ¿Me podrían decir todos si lo pueden ver? Porque ha habido ocasiones que no pueden ver el canal. Vean si está la clase, por favor. Sí, sí la puedo ver. ¿Todos? Montserrat, Angélica, Sí, profe, yo también. Profe. Fabián. Sí, yo también. Ya. Entonces ahora, no sé. En la parte introductoria, nosotros vamos a ver lo que es los aspectos económicos, los aspectos termodinámicos y los efectos cinéticos de la corrosión. Este primer PowerPoint va a abarcar a toda la primera unidad. Yo voy a ir avanzando por unidad. Primero, ¿qué vamos a ver? Obviamente la introducción, las causas de la corrosión, los costos, por qué es necesario, por qué nosotros estudiamos la corrosión, las formas de corrosión, cómo detectar las fallas y medir la corrosión, y por último, lo más importante, ¿dónde está el dinero? Inhibir la corrosión. ¿Ya? ¿Alguien cree por qué es tan importante inhibir la corrosión? ¿O alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, Natalie, ¿por qué crees que es importante inhibir la corrosión? Para evitar el deterioro de materiales. ¿Y eso en qué va a afectar en la industria, por ejemplo? Ya que esta asignatura es corrosión industrial. En los costos de mantención. Los costos de mantención, evitar accidentes. Por ejemplo, ¿ustedes han subido alguna vez una escalera media oxidada? Da miedo porque uno Sí. se puede caer. ¿Y quién paga eso? En el caso de la industria, la industria. Ya. Pero, ¿qué es la corrosión? La corrosión es una ciencia de los materiales que trata el fenómeno del deterioro de materiales y sus respectivas aleaciones, tanto por reacciones químicas, electroquímicas y una combinación de químicas electroquímicas con su medio ambiente. Nosotros vamos a ver más adelante cómo se miden este deterioro de materiales a través de los diagramas de Purbex. O también, en ciertos casos, el deterioro físico, pero que siempre está acompañado por químico o electroquímico. Todo esto por corrosión. ¿Qué hace un corrosionista? ¿Cuál creen que es su trabajo? ¿Cuáles son los requisitos? Tener conocimientos básicos de corrosión, conocimientos básicos de electroquímica y estar al día sobre los materiales resistentes a la corrosión, es decir, qué materiales es el más nuevo o cuál es el mejor material costo-beneficio para la industria. Y conocimiento de la información de la corrosividad de los productos químicos. Por ejemplo, Miguel Guzmán
era corrosionista, porque era electroquímico enfocado en la corrosión. Esto también provocaba que tuviera otra fuente económica, ya que muchas industrias iban ante él para evitar la corrosión, o ver el material donde podían edificar o trabajar sin tener un mayor daño en su industria. Y obviamente tenía que estar leyendo literatura para conocer cuál nuevo material, aleación, metal, servía para inhibir la corrosión o para ser un electrodo de sacrificio en el material. Acá hay una imagen ilustrativa de la corrosión de los materiales. Y podemos ver en la parte café, podría ser lo que es un óxido de hierro y sulfatos en la parte verde, probablemente. ¿Ya? También tiene que tener conocimiento de la información de las propiedades físicas y químicas de los materiales comúnmente usados y su fabricación, de cómo se fabrica, para evitar daños, porque el que se rompa algo o se dañe un material que haya dicho el corrosionista que iba a durar tantos años, ¿a quién le va a llegar la responsabilidad? Y si hay un accidente, peor. De tener conocimiento de la disponibilidad y costos de los materiales. ¿Por qué? Porque le puedo ofrecer a la industria, este es el material perfecto, pero es muy caro. Pero hay este que dura un poco menos y es más barato. La típica que uno va negociando con la industria, porque es todo costo-beneficio. ¿Ya? Y tiene que tener una eficiencia en el planeamiento, ejecución e interpretación de ensayos. Nosotros probablemente, o si seguimos en fase 2, ya que fue anunciado ayer, voy a mostrarles cómo medir la corrosión de un suelo, tanto afuera del departamento de química como en el laboratorio, ¿ya? Porque les pueden llegar muestras de los dos lados. Actualmente también la unidad de físico-química también hace este tipo de ensayos a industrias, ¿ya? Capacidad de trabajo, es decir, con otras disciplinas. Esto es muy importante, no solamente para el corrosionista, sino para todo profesional que tiene que tener una alta capacidad de trabajo en equipo con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque esto en el mundo profesional es muy deseado. Que tú no sepas el trabajo del otro, perfecto, pero sepas cómo trabajar con la otra persona. Que sepas trabajar con, por ejemplo, el corrosionista que sepa trabajar con las constructoras, con el arquitecto. No, mira, este material, como estamos haciendo, vas a hacer el edificio frente al mar, se va a desgastar mucho con el agua salada, se va a desgastar fácilmente con con el- con la brisa marina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una de las principales consecuencias de la corrosión es la pérdida económica, reflejada en costos directos que se pueden ver en el deterioro de materiales y en en el mantenimiento preventivo, así como los costos indirectos. Se pueden ver, hay costos directos y costos indirectos. ¿Ya? Los costos indirectos están originados sobre el diseño o espesor de la corrosión, donde se tiene que parar la planta o, o hay una contaminación de productos químicos que que se trasvasijó, que se rompió, se desgastó y se rompió un poco y se perdió el producto químico que está a la venta o que están manteniendo, que están guardando. El valor de esto a daños adyacentes, sea a otros equipos o sea a personas. Y también
un costo indirecto es la pérdida de la eficiencia, ya que el instrumento no pueda generar o fabricar o detectar como es necesario para la industria. Ustedes saben que un pequeño problema que acarrea afecta grandemente la economía de las industrias. ¿Ya? Estos también pueden originar daños sociales. ¿Cómo creen que puede originar daños sociales? ¿Alguien tiene alguna idea? Angélica, ¿tú por qué crees que un material corroído y que se haya roto y liberado algún químico o algún material pueda causar un daño social? No sé, tal vez si esta empresa o industria cerca de alguna comunidad, ¿no? Algo así. Sí, Yo creo que podría afectar. En el caso de que haya, no sé, se haya filtrado algo, un químico que pueda ser dañino para las personas también, sí, para la salud. exactamente. Yo les voy a traer un caso de Arica, porque obviamente yo soy de Ariqueño. ¿Qué pasó con una industria? Primero quebró, pero donde almacenaron plomo se, se dañó por la corrosión por los años que había sido abandonado. ¿Qué pasó con esto? Afectó en la salud de las personas. Muchas personas hasta el día de hoy tienen plomo en la sangre, tienen plomo en los huesos, porque el plomo en el cuerpo desplaza el calcio y se queda el plomo, lo cual hace que nuestros huesos sean más débiles, se rompan más fácilmente, conllevan a enfermedades de cáncer, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Afectó a la comunidad del sector norte de Arica. Estaba cerca de la industria. Y hasta el día de hoy están peleando por sus derechos y por los daños que recibieron. Bueno, ya a la empresa francesa ya la liberaron de todos los cargos, una, un juzgado inglés, francés, que digo. También la contaminación medioambiental, lo mismo que pasó. Se contamina el medio ambiente y ustedes creen que algo puede crecer, que alguien puede cultivar algún material. Esto es más comúnmente en el norte de Chile, donde el suelo no es tan propicio a tener cultivos, a tener cultivos. Pero con una contaminación es peor. En el caso de Iborax, una empresa de boro, si uno se va al valle que está adyacente a esa planta de boro en Arica y es un análisis de suelo, va a encontrar mucho boro. El boro hasta el momento se está estudiando a ver si causa daños al hígado, pero no hay muchos reportes científicos, muy pocas publicaciones que afirmen lo mismo. Pero, ¿qué afecta? El boro afecta principalmente a la reproducción y al cultivo de plantas, es decir, que no van a crecer. Si no tengo papa, no tengo tomate, no tengo lechuga, no tengo nada donde poder cultivar, ¿en qué va a afectar? Espera, perdón, disculpen, tocaron el timbre y mis mascotas empezaron a ladrar. ¿Qué va a afectar esto? Que no vamos eh, con la contaminación medioambiental, que no se va a poder tener nada, que va a afectar a cualquier cambio. La pérdida de recursos energéticos, ¿cómo? Tenemos una planta, por ejemplo, que está actualmente muy de moda, la planta de producción de hidrógeno, porque el hidrógeno es el combustible del mañana. Lo que están buscando todos los científicos
en producirlo de forma económicamente, lo más económicamente. Acá en el sector norte de Chile quieren hacer plantas solares para la producción de hidrógeno, ya que tenemos la mayor radiación del mundo. Está perfecto para hacer una planta de hidrógeno. La cosa es cómo, ¿ya? También en plantas mineras, porque si hay algún accidente, si se basa algún químico, si alguien está caminando por la escalera y se rompe y se cae la escalera, ¿ya? Esto, englobando a todos, afecta a pérdidas de vidas humanas, a enfermedades originadas por las fugas. Puede haber hasta explosiones si está almacenando un compuesto químico altamente explosivo. Estos costos no se pueden evaluar, al menos los indirectos. Se pueden estimar. Los costos directos sí, se pueden cuantificar. Las pérdidas económicas originadas por la corrosión. Nosotros podemos imaginar más o menos cuánto es la pérdida económica que tiene una empresa por la corrosión. ¿Alguien tiene una idea o Igual creo que podría debe ser ser. Perdón, Toña, habla tú. que yo pienso que podría ser por el tema de la zona, porque por ejemplo nosotros que estamos en zona costera tenemos más problemas de corrosión, por lo tanto tendrían mayor pérdida que alguna zona que viva, por ejemplo, hacia el interior, que no tiene el tema de la vaguada costera. pero sí, exactamente. Lo único que son fáciles de cuantificar son los directos, pero nosotros podemos ver que hay pérdidas millonarias que han causado, por ejemplo, un científico inglés, un corrosionista, vio que su empresa perdía entre 2 a 3 billones de libras anuales, solamente por corrosión, por problemas de la corrosión en la industria. Y eso no deja de ser menor. Por ejemplo, las pérdidas por interrupción. Hay pérdidas por interrupción de producción. ¿Han visto lo que afecta que se pare la industria o por cualquier cosa? ¿Cuánto dicen, por ejemplo, cuánto creen que estiman que, por ejemplo, en Chile, que se pare una minera de cobre, que pare Codelco un día? ¿Cuánto dicen que es la pérdida económica? Son pérdidas millonarias. Imaginen que esto sea causado por la corrosión. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a ir y decir, y buscar a alguien experto para que no se pare, porque es importante. Por eso es tan importante mantener la maquinaria, eh, que no haya ninguna escalera, nada. Por eso también salió la profesión de prevencionista de riesgo, para que no haya ningún accidente provocado por la corrosión, que haya alguien que esté encargado, ¿ya? También pérdidas del producto. Imagínense que yo en vaso estoy produciendo, y ustedes han comprado, por ejemplo, alguna arveja en tarro que esté media corroída, o la evitan. La evitamos. Claro, ¿y eso qué va a hacer? Si no te compran los productos, ¿cuánto tiempo vas a estar sin dinero? Más. Puede ser un poco más caro que los que estén bañados por
por una capa protectora anticorrosiva que una que no esté dañada. ¿Ya? Y la corrosión también puede afectar a la contaminación del producto de alimentos, como mencioné anteriormente. También afecta el rendimiento. Si el rendimiento de tu producción, si se ve afectado, que en vez de producir 1000 toneladas, produces 8 o 9 por hora, eso te va afectando a gran escala, lo cual es una pérdida gigante económicamente. ¿Qué van a hacer las industrias? Van a buscar cómo minimizar las pérdidas y maximizar el rendimiento en la producción. ¿Ya? Otras cosas son las pérdidas por sobredimensionamiento. Se ha tenido en cuenta el espesor de la pared, es decir, eh, cuánto es la capa que yo tengo que ver de la anticorrosiva. Porque si yo aplico mucho, voy a estar gastando de más en material. Y la industria no quiere perder más. La industria lo que quiere hacer es ganar cada día más. Y no minimizar su producción ni sus costos, ni sus ganancias. Quiere ganar. También pérdidas derivadas por accidentes de la corrosión, es decir, explosiones, el mismo ejemplo de alguien que se cae, o por ejemplo, en Bolivia, que producen gas natural. Imagínense si está muy corroído y se libera un poco de gas metano. ¿Ustedes saben qué olor tiene el gas metano? Por ejemplo, No, Montserrat, ¿tú sabes cuál es el olor del gas metano? No estoy segura. Creo que no. El, el gas metano no tiene olor, o el gas licuado tampoco tiene olor. Y ustedes me dirán, pero ¿y ese olor que siento cuando se hay una fuga de gas? Es porque le adicionan un mercaptol. Y los mercaptol, Dios me libre de trabajar con eso porque es hediondísimo. Yo no sé quién ha sido ayudante de orgánica o, o los laboratorios de orgánica, porque yo cuando fui ayudante, cuando era joven, tuve que hacer una síntesis eh, con mercaptol. Y eso era un olor terrible. Por eso se siente cuando el gas licuado está abierto cuando hay una fuga, porque lo evitan. Imagínense alguien que sea fumador, prende un cigarro, no siente nada y acabó todo. Entonces todas estas pérdidas estas pérdidas tienen que evitarlas la industria y por eso necesitan un corrosionista. Se estima que entre gastos directos e indirectos se pierde entre un sexto y un décimo de toda la producción. Es decir, que la industria pierde entre un 17 a un 10% todos los años de su producción. ¿Cuánto creen que eso es demasiado dinero? Y por lo tanto hay que tratar de disminuir esto lo mayor posible. Los directos son más fáciles de mantener. Una consulta, ¿ustedes han hecho alguna práctica alguna vez? ¿O tienen que hacer práctica en su formación? Sí, tengo. El otro año recién. ¿Tú, Natalie, hiciste práctica o tienen que hacer?
Ahí en el LSA hice un año práctico. Ah, ya. ¿Ustedes no han visto que tienen que una vez al año, dos veces al año, que se para todo simplemente para hacer mantención, para ver que no esté nada corroído, para ver que todos los equipos estén funcionando a full? ¿O nunca te topaste justo con ese día? Mm, no sabía. Que las mineras paran 2 días al año. Paran generalmente por fiestas patrias y por Año Nuevo, pero es para la mantención de los equipos. No paran, es decir, no le dicen a los trabajadores, vayan y disfruten en la casa, no, sino vayan y sigan produciendo a media máquina porque se va a ir revisando estos equipos y cuando estén con el listo bueno, se paran, se echan a andar y se paran los siguientes. Y esa parada de planta, la quieren hacer lo más rápido posible y con la mayor precisión posible. Eso de repente lo van a ver ustedes en su práctica cuando les toque. Les digo porque me tocó a mí hacer 2 prácticas y no es nada rico estar en una parada de planta. Por ejemplo, en 1969, en Inglaterra, una comisión a petición del ministro de Tecnología, es decir, que ya en los años 60 ya había Ministerio de Tecnología, cosa que en Chile se demoraba un poquito más, con el fin de elaborar un estudio sobre la importancia económica y el problema de la corrupción y las posibilidades de su prevención, eh, hizo que se evaluara todo para ver realmente cuánto era el daño al Producto Interno Bruto. Dicha comisión fue dirigida por el doctor Howard, el cual tuvo a cargo de 21 científicos de diferentes universidades de Inglaterra y elaboraron el informe Howard. Como todo científico, o como muchos científicos, si descubren algo o hacen algo importante, le ponen su nombre. Y se ha convertido en un clásico convertimiento para evaluar las pérdidas económicas. Es decir, que este informe no solo le sirvió a Inglaterra, sino como sirve como muestra para que todos nosotros podamos evaluar las pérdidas económicas y le sirve a la industria también. Vi que los costos directos, solamente los directos, alcanzan un 3,5 del Producto Interno Bruto. Esto es mucho, mucho. Arriba de un 2% o un 2% es una pérdida gigante, son millones y millones que se pierden. Imagínense en Inglaterra, cuántos millones de libras están perdidas solamente por la corrosión, porque tuvo un accidente, porque el material ya dejó de funcionar, etcétera, etcétera. Y con con los costos directos e indirectos, alcanzaba alrededor de un 10%. Y de este 3,5% se pudo ver que si había un mayor control entre gastos, entre costos y beneficios de ese 3,5%, teniendo corrosionistas, teniendo a alguien encargado, cambiando material, se podrían ahorrar un 25% de toda la pérdida económica. ¿Eso ustedes creen que es poco o es mucho, un 25% para una industria de la pérdida que tiene? Es mucho, en el sentido de la cantidad de costos que van perdiendo el año. 3,5%. Va a dejar en 3, cerca de 3%. Y aquí, por ejemplo, tuvo los gastos que
la partida de Producto Bruto de Inglaterra trimestral, después del informe Hart. No está para nada cerca del 3%, ¿o no? Por lo cual, son millones y millones que una industria necesita y quiere. Teniendo en cuenta los datos del Producto Interno Bruto, del PIB, y el ahorro posible aplicando adecuadamente los conocimientos, actualmente la ciencia y la tecnología de la corrosión, gracias al informe Hart, en España, desde el año 2000, se habrían ahorrado 1,2 millones de pesetas, monedas de la época, que en este caso serían cerca de 600, 800 millones de euros. Es harto. Y que, eleva la importancia de contar con personal altamente calificado en el campo de la protección anticorrosionista. Se estima que entre el 10 al 12% de la producción mundial de acero se pierde al año a causa de la corrosión. ¿Esto a qué conlleva? A que haya menos acero disponible, a que el acero sea una fuente de daño medioambiental, que sea un daño visual, que sea simplemente pérdida para la industria y para la gente de alrededor. Cuanto mayor es el nivel de industrialización de un país, mayor número de equipos e instalaciones certificadas y procesos tecnológicos tienen pérdidas previstas, pero esas pérdidas las tienen que disminuir. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar algunos problemas, algunos daños sociales y medioambientales que ha tenido la corrosión en diversos lugares. Por ejemplo, aquí en Brasil, en el estado de Sao Paulo, vamos a ver grandes pérdidas que dañaron. Por ejemplo, este accidente fue causado por la corrosión. Ya, este es de hace 40 años atrás, en San Bernardo do Campo. ¿Cuál fue el problema? Y se filtró gasolina, 200 metros cúbicos, ¿cierto? Que son 200.000 litros, una cantidad importante. ¿Qué pasó? En la intersección de, del presidente Bernardes y Cubatão, la empresa Petrobras, en la empresa se rompió un tubo de gasolina. ¿Qué pasó? Se desprendió 200 metros cúbicos de gasolina, lo cual provocó un fuerte daño medioambiental y económico en la industria. ¿Qué pasó con esto? Que la empresa, además de perder 200.000 litros, tuvo que limpiar y recuperar el medio ambiente. ¿Cuánta plata se perdió? Mucha, mucho dinero. Por ejemplo, ¿quién de ustedes acá tiene auto? ¿Qué familia de ustedes tiene auto? Nosotros tenemos dos. Imagínense perder, En mi familia igual tienen auto. imagínense cuántas veces se llenaría el estanque con 200.000 litros.
Por ejemplo, yo sé que en Arica está cerca de 900 pesos el litro de combustible. ¿Allá cuánto está? Más o menos lo mismo. Si es 97. Imagínense que en pérdidas chilenas son 180 millones de pesos, por 200.000 litros. ¿Cuánto creen que sale recuperar el medio ambiente? O por lo menos quitar la gasolina que está en el medio ambiente. Por lo menos otros 200, 300.000 millones de pesos. Eso es un gasto gigante para una empresa, son pérdidas gigantes. Acá, en Villa do Sucó, también en Cubatão, también fue gasolina, pero ahora fueron 1.200 metros cúbicos, 1.200 litros, miles de litros. Eh, Gigante. ¿Y cuál fue la causa? De nuevo, la corrosión. En este caso, esto no solamente fue pérdidas económicas y mentales, sino que este volumen llegó a una comunidad cercana, provocando la muerte de 38 personas y por lo menos 53 víctimas, que tienen un accidente, contaminación, que no quedaron del todo bien, que tuvieron una enfermedad a causa del consumo de gasolina, no tener contacto directo, y unas 500 personas sin hogar. Por lo tanto, una ciudad y una comunidad con pánico, no saber qué hacer, no saber qué productos consumir, que no hayan tenido contacto con la gasolina, etcétera, etcétera. Esto no solamente tuvieron que reparar el daño medioambiental, no solamente perdieron más aún una mayor cantidad de combustible, de gasolina, sino que la demanda que se llevaron de las familias fue una pérdida económica gigante. Por ejemplo, yo si no mal me acuerdo, en Chile, cerca de los años 2000, en la empresa Codelco hubo un accidente donde una maquinaria llevaba 4 personas a bordo. Por efecto de erosión del suelo, se cayó la máquina y murieron las 4 personas. La empresa Codelco le ofreció para evitar el conflicto eh, el conflicto judicial, ofreció cerca de 100 millones de pesos, o un poco más, 100 a 120. Y eso fue en primera instancia, que le ofreció a cada una de las familias. Imagínense, eso fueron 4 personas. Hay 38 personas muertas, 53 heridas, convalecientes, y unas 500. O sea, la demanda, la cantidad de plata que perdió fue grande y casi fueron a la quiebra. Y estuvieron mucho tiempo sin accidentes de corrosión porque contrataron a personas especialistas porque se dieron cuenta que tenerlos todo mensualmente a largo plazo era un ahorro millonario. Ahora, en São João dos Campos, hubo un accidente más cercano, hace cerca de 20 años, por aceite de combustibles, 1.000 metros cúbicos. La causa, de nuevo, la corrosión. ¿Qué pasó? Se iba transportando el petróleo hasta que una cañería se rompió y alcanzó los humedales, lagunas y pantanos. Esta vez no hubo un daño humano que lamentar, pero sí un severo daño medioambiental, que
que hasta el día de hoy no se ha podido recuperar. Acá está cómo quedó la vila de Usoko. Vean que no solamente se derramó petróleo, sino que llegó a incendiarse la ciudad. Acá está el link por si quieren verlo. Y por último, algo más cercano, hace 15 años, hace cerca de 16 años atrás, hubo otro accidente en San Sebastián. Yo les doy estos ejemplos eh, más brasileños, es decir, primero porque mi gran formación electroquímica y que tiene que llevar con la corrosión fue hecha en Brasil y los tengo más a mano. Estuve buscando más antecedentes en Chile, pero no encontré con la especificación que tenía en estos datos. ¿Ya? El 18 de febrero del 2004, ¿qué pasó? De nuevo, gasolina, ya que Brasil es uno de los mayores productores de biocombustibles a nivel mundial y el más importante a nivel sudamericano, biocombustible. ¿Y cuál fue la causa de nuevo? Corrosión. ¿Qué pasó? Hubo más de 600 personas muertas, llegó al mar, o sea, quedó una embarrada monumental. Se pudo ver que la fuga más o menos atacó, dañó 24 kilómetros, más o menos 130 metros. La fuga ocurrió en una planta de conservación, es decir, donde almacenábamos en la gasolina. Hubo una pequeña fuga a causa de la corrosión y causó una gran pérdida económica que afectó gravemente a la Petrobras. ¿Ya? ¿Alguien, por ejemplo, ha visto una Petrobras aquí en Antofagasta? Sí, Ven que es Ujú. una empresa de renombre y que haya tenido todos estos problemas, porque no solamente hubo un problema local, sino que afectó hasta el turismo en esa localidad. La playa de Huateca estaba imposible. Hasta el día de hoy no se puede bañar allá. Es decir, la gente se tuvo que movilizar fuera de la ciudad porque ya no había trabajo, al menos en el nivel turístico. Ustedes saben que muchas de las playas de Brasil se basan económicamente en, en el turismo. ¿Ya? De todos los, acá están, por ejemplo, donde se encontró la fuga. Ven que ya la arena ya está negra. Y tuvieron que, para encontrar las fallas se demoraron. Acá hay una foto de cómo estaba el tubo. Imaginen, este daño estuvo hecho por la corrosión. Está en Campinas. Ya chicos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué pueden discernir o qué pueden ver con estos daños que ha provocado la corrosión? ¿Les parece que es un tema importante de estudio o les parece que les complementen su formación académica o por lo menos un tema interesante de saber comprender? ¿Qué piensan ustedes? O sea, yo creo que sí es importante porque si bien uno como que no le da mucho peso, pero igual
con lo que ha mostrado ahora, como que se puede ver que han sucedido hartos problemas y complicaciones debido a esto, a este tema. Entonces igual es importante tenerlo en cuenta. Además que si saben ver esto de la corrosión, se pueden forrar en plata. Hay muchas industrias que pagan mucho dinero. Un ejemplo, si una industria les pide hacer un análisis de corrosión de suelo, ustedes solamente por pisar fuera de su casa ya ganaron 500 lucas. Ya el corrosionista que trabaja así por proyecto, si te piden, tú ya saliendo de la casa ya tienes que cobrar por lo menos 500 lucas. Yo lo máximo que he visto que han cobrado por análisis de corrosión de suelo, que fueron cerca de 7, 8 plantas, para instalar 7, 8 plantas en Mejillones, si yo no mal me acuerdo, el tipo cobró 20 millones. Y para él se dedicó a estar un día entero trabajando y cobró 20 millones. Imagínense cuánta plata deja. Para que la industria venga ya, queremos ver si se puede instalar. Deja plata esto. Así que si ustedes después, eh, cuando tengamos la parte práctica y quieren saber un poco más, les puede dejar dinero. Y si algún día están trabajando en el departamento de físico-química, llega una muestra, porque aquí también llega muestra, también pueden aprender para después hacer su consulta particular en sus tiempos libres, por ejemplo. Ya chicos, ya pasó una hora de clases y para mantener los protocolos, hasta acá vamos a llegar por el día de hoy y nos vemos el lunes. ¿Ya? Chao. Ya. Una cosa, eh, yo el lunes eh, probablemente tenga que cancelar la clase porque tengo que hacer unos trámites en la universidad. Como entramos a fase 2, por lo cual les voy a avisar apenas sepa, máximo el viernes, mañana, si vamos a tener o no vamos a tener clase mañana. ¿Ya? Que diga el lunes. Ujú. Sí, profe, ¿Ya? no hay problema. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿El video lo sube de inmediato? No, ¿O se enviado? demora a la noche, Ah, ya. Ya, perfecto. pero lo subo lo más rápido posible. Yo termino en que se guarde el video en el computador, se demora y de ahí lo subo a YouTube. Ya, profe. Si quieren pueden hacer como su compañera Tamara y se suscriben al canal y ahí les va a estar avisando. Ya. Ujú. Eso sí, yo subo todas mis clases, entonces van a estar tópicos, va a haber corrosión y va a estar electroanalítica. Ya. ¿Ya? Sí, Así. sí, profe. Sí, profe. ¿Qué decirle? ¿Qué dice Amir? Nos vemos el lunes si Dios quiere. Chao. Ya. Ya, chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.